¿Ustedes se dieron cuenta del milagro que sucedió esta mañana? Un bello sol. Respire, un milagro más. Y Dios nos llena de milagros cada día, cada instante. Y con cada milagro nos ayuda para enfrentar la vida. Y a veces la vida de nosotros se vuelve muy tormentosa, muy difícil. Pero nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo y nos dio un método para poder afrontarnos. Durante su última semana fue una semana muy, pero muy difícil para Él. Tuvo que enfrentar muchos problemas. Tuvo que sacar sus emociones como ser humano. Isaías, allá en el capítulo 53, versículo 3, que es uno de los capítulos que me encantan, estaba diciendo el profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no los estimamos. Todos aquí en este lugar, en algún momento hemos sentido miedo, hemos sentido tristeza, hemos sentido frustración, hemos sido abandonados en algún momento. Y nuestro ser se ha conmovido ante esas situaciones. Pero el problema no es sentir esas emociones. Ese no es problema. El problema, ¿qué hacemos con lo que sentimos? Ese sí es el problema. Porque hay personas que con sus emociones han tomado decisiones muy difíciles. Algunos para bien, como alguien que toma la decisión de someterse a las aguas del bautismo. Pero otros han tomado decisiones tan difíciles que han llevado a arruinar su vida, la vida de su familia, de su esposa, de sus hijos y de la comunidad. Las emociones son difíciles de tratar, sí, son difíciles, pero el Señor Jesucristo nos dijo cómo poder hacerlos y nos da ese modelo para hacerlo. Su última semana es una semana modelo para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo no enfrentó emociones pequeñas, no enfrentó emociones insignificantes, enfrentó emociones que llevaba todo el peso del mundo. Y aún así, no fue dominado por ellas. Tenemos a un Cristo que sintió todo, pero supo administrar todo. Jesús no escondió sus emociones. Jesús la sacó. Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 19, del 41 al 44, narra la emoción de que Jesús lloró. Lloró, dice Lucas, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes se estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de visitación. Jesús estaba teniendo una visión en ese momento. Jesús estaba teniendo una visión 70 años adelante, en ese momento. Pero 70 años adelante estaba viendo el sufrimiento del pueblo. El emperador, el general romano Tito, llega, rodea la ciudad,
No los deja salir, no deja entrar alimentos, no los deja entrar agua, y la gente comienza a morirse adentro de la ciudad de Jerusalén. Las madres llegan hasta el colmo de comerse hasta sus propios hijos porque no tenían alimento. Y Jesús lo estaba viendo en ese momento, y por eso Jesús derrama sus lágrimas al ver el sufrimiento de las personas. Es difícil, fue difícil para Jesús ver esa escena. Es como que algún momento a usted le haya pasado algo trágico, pero antes lo visualiza. Es algo difícil para él, pero lo vio en forma real en su vida y no disimuló. No lo reprimió el sentimiento, y empiezan a brotar las lágrimas de Jesús al ver a esa ciudad totalmente conmovida. Jesús no aparentó, sino que lloró en ese momento por el sufrimiento de esas personas. Él sintió profundamente. Hay gente que cree que con ser espiritual, entonces usted no va a llorar, porque usted ora en la mañana, ora en la tarde, ora en la noche, entonces usted ya no tiene esas emociones de llorar. Jesús lo demostró, que ante esas situaciones Él lloró. Y Dios nos está diciendo: cuando usted sufra, llore también, llore también. No lo reprima, hágalo también, porque yo también te voy a ayudar a salir de ese problema. Dios sana lo que no escondes. Dios sana lo que le presentas, pero Dios no te va a sanar lo que no llevas delante de Él. Jesús también se indignó sin pecar. Vemos el ejemplo del templo cuando Jesús llega allá en Marcos 11, del 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén, y entró Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Esto no fue un arranque emocional descontrolado. Fue una reacción muy alineada con la santidad. Hay iras que destruyen, como les decía un inicio, hay iras que destruyen su matrimonio, destruyen a sus hijos, destruyen a la familia. Pero hay iras que restauran el orden, porque cuando hay caos, hay que poner orden. Hay que poner orden. No todo enojo es pecado. El hermano que está diciendo, ¿verdad? Pero todo enojo debe de ser controlado. No es pecado sentirse en algún momento enojado. El pecado es dejar que ese enojo controle tu vida, porque entonces vas a destruir tu vida y las de los demás. Y vas a destruir eso precioso que Dios te dio y que Dios quiere que llegues a tenerlo, la salvación. Un momento muy profundo en la vida de Jesús fue allá en el monte, en Getsemaní, en el monte de los Olivos. Lucas 22, del 39 al 44 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estaba en agonía, oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este es un fenómeno que es real. Los mismos científicos y médicos lo han comprobado, que sí sucede cuando hay un problema tan profundo que le puede aquejar a una persona. Aquello que está moviendo su interior, moviendo su mente en el punto más difícil. Eso le sucedió a Jesús. Aquí vemos a un Jesucristo en su punto más vulnerable, en la angustia, en el más alto nivel. ¿Qué Jesús hizo? No huyó ante lo que él estaba visualizando. No se distrajo ante las situaciones. No se endureció porque vio el problema. ¿Qué hizo Jesús en su oración? ¿Qué dice Jesús en su oración? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús baja el tono de su poder divino. Es un momento tan profundo. Sabe que hay batallas que no se ganan peleando. Hay batallas que se ganan rindiéndose. Si oras, tu emoción va a ser controlada. Pero si no oras, tu emoción va a controlar tu vida. Tu oración te va a salvar de muchos problemas. Pero si no te sometes, los problemas te van a hundir. El Getsemaní no quitó la cruz, pero le dio la fuerza suficiente a nuestro Señor Jesucristo para cargarla. El Señor Jesús, además de todas estas situaciones, vivió lo que las otras personas le hacían a Él. Marcos 14, 43 al 46 narra la traición de Judas. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Otros, después de ese momento, empezaron a formular acusaciones sin fundamento. Marcos 14, 55 y 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban con la realidad de Jesús. Entonces, levantándose unos, dijeron: falso testimonio contra él. Nosotros le hemos oído decir que derribará este templo hecho de mano y en 3 días lo edificará hecho otra vez con su mano. Pero ni aún así concordaba el testimonio. Hay mucha gente que se levanta a hacer falsos testimonios, tratando de destruir nuestras vidas. Hay mucha gente que nosotros confiamos también y nos traicionan. Pero sobre eso todavía Jesús llegó al momento de que lo humillaban y lo golpearon físicamente. Mateo 27, 27 al 31 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reuniéndose alrededor de él toda la compañía y desnudándole,
Le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándose la rodilla delante de él escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Si no nos conmueve esto, perdón. No tenemos sentimientos. Pero ante todo esto, Jesús guardaba silencio. Jesús no respondió con la herida. No actuó con impulso. El dominio propio no se demuestra cuando todo está bien. Se demuestra cuando tienes problemas, pero tienes derecho a reaccionar y no lo haces. No todo lo que sientes debe de ser respondido. No toda provocación merece una reacción. Eso es tener madurez. Eso es tener confianza en sí mismo y confianza puesta en Dios, que nuestras vidas están en sus manos y que Él se encargará de todas las situaciones difíciles en nuestras vidas. Jesús demostró su sufrimiento. Lo pudimos ver a través de la Biblia, lo vemos a diario a través de la Biblia. En Lucas 23 dice, del 32 al 38, llevando también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el Rey de los judíos. Clavado, rechazado y solo en la cruz. Pero allí las palabras rompen el universo. Cuando él dijo: Padre, perdónalos. Clavado, rechazado y solo. ¿Por qué normalmente el dolor produce dureza? Eso es lógico en el ser humano. Las heridas producen defensa, pero en Cristo el dolor produjo misericordia. El dolor que no sanas, ese dolor lo transmites. Jesús ese dolor se lo llevó a sí mismo y nos dio paz. El dolor que entregas a Dios es el dolor que transforma. Y a pesar de todo eso, Jesús seguía confiando. Lucas 23 al 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cómo termina nuestro Señor Jesucristo este momento? Quejándose: Padre, esos que me has dado están difíciles de poder comprenderlos. No terminó con eso. No termina con una frustración, a pesar de todo ese momento tan difícil. No termina derrotado, termina con confianza. ¿Y confianza en quién? En su Padre, en Dios. Una confianza plena a pesar de todo ese sufrimiento. A lo mejor estamos peleando con nuestras propias emociones y se hace bien difícil. Estamos cargando angustias, estamos teniendo esas luchas internas muy difíciles.
Y a veces creemos perder el control de la situación. Y que decimos, no, si esto no tiene solución, este problema. Algunos dicen, no, ¿para qué seguir viviendo? Imagínense. Imagínense hasta dónde llega el ser humano. Las situaciones pueden ser difíciles y a veces inevitables, pero Jesús demostró algo. Sí se puede sentir, pero no hay que perder el control. Sí se puede sufrir, pero no hay que perder el propósito de seguir a Dios. El problema no es la emoción. El problema es quién gobierna tu vida. Si es Dios, vas por buen camino. Pero si es el enemigo, te aseguro que tendrás una derrota contundente. Si te gobierna la emoción, pues te vas a desviar. Pero si nos gobierna Dios, nos vamos a firmar. Cuando tus emociones se sientan en tu ser, que ellas son las que te controlan, tu vida se va a desordenar completamente. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo es el que gobierna nuestro interior, aún el dolor más profundo y aún el problema más difícil, veremos a Jesús y seguiremos adelante. Hay que entregar nuestras cargas a Dios y hay que depender de Dios en todo. Que el Señor los bendiga y nos bendiga a todos.